Sí, ahí bueno. Eh, bueno, ahí como para la grabación nada más, lo que se ha trabajado en sí son como los conceptos de unión e intersección. El de unión, solo para poder pasar, el de unión lo que se decía era que eran a partir de dos conjuntos, si hacemos la unión, entonces es juntar los elementos que tienen ambos conjuntos, ¿verdad? Y si hay un elemento que se repite, entonces solamente se pone una vez. Bueno, y aquí que este menos 45 no es menos 45, debería ser menos 5, ahí es un error. Ese 4 no debería estar ahí. Ok, eso con la unión y con la intersección, eh, lo que se hablaba es que lo que se buscan son los elementos que tienen en común los conjuntos. Entonces, en este caso, de los conjuntos A y B, se tienen en común el elemento cero y el elemento 4 en ambos conjuntos, que son los elementos que se repiten en ellos. Entonces, esos son los elementos que forman la intersección, los que se repiten o están presentes en ambos conjuntos. Ok, em, ahora sí, vamos con los intervalos. Los intervalos, bueno, aquí dice la definición que un intervalo en sí es un conjunto de números reales que se comprende a partir de dos números, bueno, reales, ¿verdad? Ya que los números son reales, yo puedo dar dos valores extremos para generar un conjunto. Y entonces el conjunto, perdón, el intervalo es el conjunto que se forma a partir del número que se parte en la izquierda, todos los que están después de él, hasta llegar al conjunto, al valor de la derecha. Entonces, para los intervalos, hay que tener en cuenta que hay cuatro posibilidades, me parece. La primera posibilidad es darlo así. Voy a darlo en conjuntos de la forma A, B. Entonces, las posibilidades a lo que me refiero es con respecto a los paréntesis cuadrados, ¿verdad? Que hay que recordar que los paréntesis cuadrados lo que demarcan es que si el conjunto es abierto o cerrado en este valor en específico, en los extremos. ¿A qué me refiero con abierto y cerrado? Eso se refiere a que si el elemento que está específicamente ahí en ese extremo se cuenta o no se cuenta en el intervalo, ¿verdad? Ok, entonces está la posibilidad de que ambos sean cerrados, puede ser que ambos sean abiertos, entonces en este caso lo que tendríamos es un conjunto que va desde el elemento A hasta el elemento B, contando todos los elementos que están entre ellos para generar el conjunto, pero en sí los elementos A y B no están dentro del conjunto. Podría ser el caso de que sea eh, el primer elemento cerrado y el segundo abierto. En este caso, el elemento A está dentro del conjunto, pero el elemento B está por fuera, es decir, no se cuenta dentro del conjunto. E igualmente para el otro lado, si tengo primeramente abierto el A y tengo el B cerrado, entonces el elemento A no pertenece al conjunto, pero el elemento B sí. Con esto, claro, sí, chicos. Sí, todo claro. Ok, estoy bien ahí. Ok, entonces, bueno, ven, aquí está como una idea más específica, ¿verdad? Ya de una forma más matemática de lo que les estaba diciendo, el conjunto de A a B, siendo A y B elementos reales, ¿verdad? Entonces, esto demarca un intervalo. Ahora bien, este intervalo lo podemos ver de dos formas distintas. La primera es verlo como un conjunto, que sería de esta forma. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Bueno, a esto, al tener unas llaves, ¿verdad? Si yo tengo llaves en los extremos, eso lo que se refiere es que estoy trabajando un conjunto. Entonces, esto se refiere a que es el conjunto formado por los X, ¿verdad? El X se refiere a valores, a cualquier valor que vaya a cumplir la propiedad que que se da aquí, a continuación. Entonces, el conjunto formado por los X
tal que X está entre 3 y 5, ¿verdad? Y vean que esto es lo mismo que nos dice el intervalo. El intervalo nos está hablando que es el conjunto formado por los elementos que están entre 3 y 5, específicamente. Y ojo que el 3 y el 5 no se cuentan dentro del conjunto. Y aquí tampoco. ¿Por qué? Porque vean estas desigualdades. Son desigualdades estrictas. Entonces, necesariamente tiene que pasar que aquí el X obligatoriamente tiene que ser mayor que 3. Puede ser por una décima, por una milésima, lo que sea, cualquier decimal que ustedes quieran, pero tiene que ser mayor que 3. E igualmente con el 5, tiene que ser estrictamente menor que 5. No puede ser 5 ni puede ser 3. Y entonces en la gráfica lo que tendríamos es esto, ¿verdad? Tenemos la recta numérica, este es el intervalo que nos están dando, que va de 3 a 5, pero en 3 y en 5 específicamente el intervalo va abierto, porque no contiene ni al 3 ni al 5. ¿Todo bien con esto? Sí. Sí, chicos. Porque era que no contenían bueno, sí, ¿verdad? El 3 y el 5 sí estaban entre intervalo. No, eso era lo que les decía. Ve, por ejemplo, si te Sí, dan es el que no me inter... quedó claro. Ok, ok, ve. Para saber si están o no están, vos lo que tenés que ver es, si te lo dan como intervalo de esta primera forma, es con respecto a los paréntesis cuadrados. Si los paréntesis cuadrados están como viendo hacia afuera, yo lo pienso así, como que están viendo hacia afuera, lo que quiere decir es que este 3 y este 5 en este caso, ¿verdad? No están dentro del intervalo. O sea, son los valores que te demarcan los límites del intervalo, pero no están ahí dentro. ¿Me entendés? Sí, Ok. Con respecto al conjunto, aquí es exactamente la misma idea. Este, lo que pasa es que, como les digo, aquí pues se está hablando ya como en términos generales de que el conjunto está formado por las X que cumplen esta condición de aquí. Entonces, ahí en este caso lo que tienen que ver es en la condición, esa condición nos está diciendo que este X tiene que ser obligatoriamente mayor que 3. Es decir, el X parte de 3 pero no puede ser 3, ¿verdad? Los valores que puede tomar el X. E igualmente con el 5. Entonces, aquí igual, el X es estrictamente menor que 5. Entonces, lo que nos dice eso es que el X toma valores que se aproximan a 5, ¿verdad? Se aproximan poco a poco a 5, pero nunca llegan a ser 5. Sí, Wendy. y ya me está quedando más claro. Ok, perfecto. Gracias. Ok, y ya con respecto a la gráfica, pues lo que tienen que notar es con respecto a la ubicación de este punto que se da generalmente, ¿verdad? Si está vacío o está lleno, ¿verdad? Pueden darlo así como un punto relleno. Entonces, el punto relleno lo que simboliza es que el elemento sí pertenece al conjunto. En este caso, pues están vacíos, ¿verdad? Son dos punticos, dos bolitas que están huecas. Entonces, eso lo que representa es que esos elementos, específicamente el 3 y el 5, no pertenecen al conjunto. Ok. Eso con los conjuntos abiertos, con los conjuntos cerrados, esto es lo que les digo, ¿verdad? Se mantiene la misma idea. Lo que cambia es aquí los paréntesis. Ahora los paréntesis en el intervalo están viendo hacia adentro. Entonces, cuando ya están viendo hacia adentro, es porque el conjunto es cerrado y está conteniendo los dos elementos extremos, es decir, el 0 y el 4. En este caso, el 0 y el 4 sí son parte del conjunto. E igualmente aquí en la forma de ver el conjunto, ven que aquí lo que cambia es que a la desigualdad se le añadió una línea por debajo, que eso da la posibilidad de igualdad. Es decir, ahí a uno le dan la opción de que el X pueda ser igual a los extremos que se le están dando.
Entonces, eso lo que significa es que se puede incluir el 0 y el 4 dentro del conjunto. Y en la gráfica, también lo que les decía, ven, aquí las bolitas están rellenas. Entonces, al estar rellenas, lo que simboliza es que el 0 y el 4 se pueden considerar igual dentro del conjunto que estamos trabajando. Sí, Sí, está bien. ok. Ok, y ya este sería un caso mixto, ¿verdad? Que este contempla ya sea el primero cerrado y el segundo abierto o viceversa. Que en este caso sigue la misma idea. Lo que uno tiene que ver es en el intervalo de los paréntesis hacia dónde van, lo que le indican si es abierto o cerrado. En este caso el uno no pertenece al conjunto y el 3 sí. Entonces, aquí de la misma forma, ¿verdad? Pasa lo que les decía. El X es estrictamente mayor que uno, entonces el uno no se contiene, pero el X es menor o igual que 3. Entonces, aquí el 3 sí puede pertenecer. Y en la gráfica, ¿verdad? Aquí están un punto cerrado, que es el del 3, y un punto abierto, que es el del uno. Ok, si hablamos de conjuntos que ya van hacia los infinitos, ¿verdad? Em, estos conjuntos, pues es básicamente como que pueden partir de un punto inicial y entonces van a llegar hacia el infinito. Entonces, si va hacia el infinito positivo, se da de esta forma, ¿verdad? Em, bueno, aquí no sé qué hicieron mis compañeros. En realidad con la primera forma basta. Ah, no, no, mentira, ya vi. Ok, sí, lo que hicieron fue esto. En este primer caso, el A pertenece al conjunto, entonces el A va cerrado y tiende hacia el infinito positivo. Esto sí, esto siempre va a ser positivo, porque si está del lado derecho, siempre tiene que ser el positivo. Entonces, cuando uno tiende a un infinito, el infinito siempre tiene que ir abierto. Siempre, siempre que haya un infinito, tiene que ir abierto ese paréntesis, el que va del infinito, ¿verdad? Entonces, está ese caso. Este otro es simplemente el hecho de que el A no pertenece al conjunto, que es de donde se parte, pero tiende al infinito igual. Y en este caso es hacia el infinito positivo, igualmente. Si está a la derecha es infinito positivo. En este otro, aquí ya sería al infinito negativo. Entonces, para este lado lo que está diciendo es que partimos del infinito negativo o de menos infinito y llegamos hasta un valor B, ¿verdad? Y que este valor B es cerrado, entonces se contiene en el conjunto. Este otro, la misma idea, partimos de menos infinito y llegamos hasta un B. La diferencia es que este B ahora no se contiene en el conjunto porque está abierto. ¿Queda claro esto? Sí. Sí, Ok. Bueno, esos son ejemplos, ¿verdad? Aquí básicamente es que como los conjuntos tienden al infinito, hacia alguno de los dos infinitos, entonces nunca se van a cerrar, por eso es que lo que se hace es como dar una flecha que significa que da continuidad infinitamente hacia cualquiera de los dos lados, ¿verdad? Ok, entonces creo que de aquí termina la presentación. Eh, Sabe que no me deja salir. Ya, ok. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que tenemos de ideas para poder trabajar conjuntos. Ahora sí, vamos a ver. Wendy, lo que me decías que tenías dudas era con respecto a lo de uniones e interacciones, ¿era? sí. Ok, dame un toque para cambiar aquí de libro.
Ok. Voy a pasar un toque de la compartida de pantalla para abrir unos ejercicios. O sea, que se me apagó la compu. Sabe que no quiere. Ok. ¿Ve? Ya. Ok. Ahora sí. Costó un poco, pero ya. Ok. Em, Vamos a ver entonces. Ya habiendo repasado como los conceptos que hay de los conjuntos, ¿verdad? Vamos a trabajar con estos ejercicios. La idea es aquí responder cuál es la unión, cuál es la intersección, ¿verdad? Según sean los conjuntos que nos estén dando. Entonces, para ese primer caso, vean que estamos trabajando con conjuntos de enteros negativos y los naturales. Entonces, ¿qué creen ustedes que sea la unión de ese conjunto? Los números pues, que son como positivos. Los números positivos. ¿Por qué los números positivos? Ya Antonio me respondió. Sí, está bien, Antonio. Pero decime vos, Wendy. ¿Por qué los positivos? Es que, si no me equivoco, los números naturales eran como los números positivos, Ujú. digamos, como los enteros. Ajá. Ok. Los naturales son los enteros positivos. Entonces, son los que parten como 0, 1, 2, 3 y así siguen hasta el infinito. Esos son. Pero ¿y estos otros, este otro conjunto, qué sería? ¿Qué crees? Esos son como los números negativos. Ajá. Los enteros negativos. Es decir, este es el conjunto que contiene a los números que vienen desde menos infinito, ¿verdad? Y aquí empiezan -3, -2, -1 y aquí paran, ¿verdad? Porque son negativos, ahí no podemos contar el cero. Entonces, si hago la unión de esos dos conjuntos, ¿qué crees que genere?
generan números positivos y negativos enteros, o sería. ¿Sí? Sí, los enteros. Porque ve que si yo hago la unión de estos dos, ¿qué me va a generar esto? Me genera los enteros. Porque esto sería, como estoy haciendo la unión, ¿verdad? En la unión yo empiezo a ver, bueno, cuáles son los más pequeños para poder acomodarlos. Entonces, los más pequeños son los que vienen desde menos infinito, ¿verdad? Todos los negativos. Aquí empiezan -3, -2, -1, y ahí estoy contemplando ya los valores de z menos, ¿verdad? Pero tengo que unir también los de n. Entonces, los de n dijimos que contemplan el 0, el 1, el 2, el 3 y todos los que siguen hasta más infinito. Y esto es justamente los enteros. Todos los números que son negativos y positivos, ¿verdad? Que van dando, bueno, que van en un intervalo de saltos de uno en uno. Ok, esa sería la unión. Y ahora, ¿qué piensan que sea la intersección? Serían los naturales. No. Ve los dos conjuntos que les di ahí arriba, la representación de los naturales y la de z menos. Yo les dije que para la intersección, eh, ok, ya Antonio me respondió, sí está bien, Antonio. Perfecto. Te decía que para la intersección, yo lo que les dije es que de la intersección lo que tienen son los elementos que comparten ambos conjuntos. ¿Qué elementos tienen en común n y z negativo? O te cambié la pregunta, ¿tienen algún elemento en común? Yo creo que no. No. Y si no tienen nada en común, ¿qué pasaría? Sería como un conjunto vacío, ¿no? Exactamente. Aquí la intersección es vacía porque no tienen nada en común. Ok, ¿ves? Entonces, esa sería la intersección en este caso. Ahora, vamos con el 3. Con ese 3, pues bueno, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque, bueno, aquí yo le recomendaría que primero que nada saquemos lo que son cada conjunto en sí, eh, de visto con los elementos puramente, que se puedan ver los elementos claros. Entonces, para este conjunto A, bueno, voy a hacerlo yo primero para que me entiendan la idea por aquello. Vean que el conjunto A dice que el conjunto está formado por todos los elementos x al cuadrado, tal que x pertenezca a los naturales y que x sea menor que 7. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? En A, yo tengo que meter todos los elementos formados por x al cuadrado, ¿verdad? Como el x tiene que ser menor que 7, entonces, y el x está en los naturales, entonces, yo aquí tengo que tomar 0, 1, 2, 3, 4, todos estos, ¿verdad? Hasta llegar al 7. Bueno, lo pude haber escrito, solo me faltaban dos. Pero, ¿cuál es el detalle? Aquí me está diciendo que están formados por los x al cuadrado. Entonces, todos estos elementos que yo estoy tomando tienen que ir al cuadrado. Es decir, el conjunto A está formado por los cuadrados de los números que van de 0 a 7, básicamente. Y entonces, en sí los elementos que forman A serían 0 al cuadrado, da 0, 1 al cuadrado da 1, 2 a la 2, eso da 4, 3 a la 3 son 9, 4 a la 4 son 16, 5 a la 5 son 25, 6 a la 6 son 36
y 7 a la 7 son 49. Y ese sería el conjunto A. Ok, vean que el B sigue una idea similar, pero es con X al cubo. Entonces, ¿cuáles serían los elementos que conforman este B? Uy, se me apaga la compu. Sorry, hagamos un corte porque se me va a cortar la reunión, queda menos de un minuto. Entonces, pausemos aquí y se vuelven a conectar a la misma para seguir la idea del ejercicio. ¿Está bien? Ando, muy importante. Ok, ahora sí. Entonces, te preguntaba, ese conjunto B, ¿cómo quedarían los elementos? Considerando la misma idea del conjunto A. Es seguir esa misma idea, ¿verdad? ¿Cuál es Entonces el... sería la unión. Perdón? El B sería X, Como X. ya que está X a la 2 y está un X a la par. El B es este de aquí. Ah, Eso es sí, un sí, X no a lo la había 3. visto. Entonces serían elevadas al cuadrado. Ajá, pero ¿cuáles serían los elementos en sí, digamos? Si querés me los decía así, elevados al cuadrado. Entonces sería igual como, sería 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, El cuadrado no, eso es al cubo. Yo también tenía el al cubo. cuadrado. Ok, 0 al cubo, 1 al cubo, ¿qué más? 2 al cubo, 3 al cubo y 4 hasta el 7. Acabo de ver acabo de ver un error en la anterior. Ve, ok, la segunda no es hasta el 7, porque ve la condición. Los X llegan en el primero hasta el 7, pero en el segundo X llegan hasta el 5. Ahora, ¿cuál es el error? Ve que en esta primera es un estricto, ¿verdad? Tiene que ser estrictamente menor que 7. Y estamos hablando de números naturales. ¿Cuál es el número, el máximo número que cumple ser menor que 7 dentro de los naturales? Esto no puede llegar a 7, ¿verdad? Por lo que te digo, Ah, tiene que sí, llegar al anterior, es decir, tiene que llegar a 6. es cierto, sí. ¿Ves? No, no pueden llegar a 7 y menor que 7 es y menor que 5. Exactamente. Y sí, el segundo de, pues lo que tienes que ver es eso, ¿verdad? Igualmente, este es menor que 5, entonces llega hasta el 4, que sería el anterior al 5 en este caso. Por lo que te digo, ¿verdad? Porque son números naturales. Ahí lo que tienes que ver son como los datillos que te van dando para poder formar el conjunto. Entonces, ves, el conjunto B sería algo así. Y entonces, ya dándole los valores exactos, esto sería 0 a la 3 es 0, 1 a la 3 es 1, 2 a la 3 es 8, 3 a la 3 es 27 y 4 a la 3 es 64. Ok, entonces, este de aquí y este de aquí son los conjuntos que vamos a usar para hacer la unión y la intersección, que es lo que se pide después de eso, ¿verdad? Entonces, ahora sí te pregunto, ¿cuál es la intersección de A con B? Sería 0 y 1. 0 y 1 son los elementos que comparten. Entonces, la intersección sería entre llaves, ¿verdad? Porque tiene que representar un conjunto. Entonces decimos que es el conjunto formado por 0 y 1, que son los elementos que comparten. Y la unión,
Y ni un- no sería, porque no tienen como ya conjunto así o no. No. ¿Qué dijimos que era la unión? Ah, los que comparten, entonces sí sería como ser, no todos, perdón, todos, todos. Ajá. La unión es todo, es juntar todo. Entonces, si hacemos la unión, es tomar todos los valores que tienen ambos conjuntos y juntarlos. Empezamos con 0 y 1, ¿verdad? Que son los más bajos y los que comparten. Entonces los ponemos solamente una vez cada uno. Y después iríamos 4, 8, 9, 16, 25, 27, 36 y 64. Y ahí terminamos. Ok, eso sería la unión, ¿verdad? Juntamos todo y eso es lo que queda. Voy a borrar estas flechas de aquí porque parece que estoy indicando algo con respecto a esa unión con lo de arriba. Ok, entonces, eso sería con respecto a ese ejercicio. Vamos con el 4. Ok, ya volví, Antonio. Eh, ok, no sé si crees que te explique otra vez este ejercicio, Antonio, o si te queda claro. No sé en qué momento entraste. Ok, está bien. Antonio lleva ventaja, porque como está llevando mate discreta. Como que no es ventaja, claro que sí. Usted entiende la definición clara de todos los conjuntos y esto. Bueno, vamos a ver. Ok, con ese 4. Con el 4, ok, ya tenemos el conjunto A. Uy, sorry, lo estoy escribiendo. Tenemos el conjunto A ya definido como debe ser. Un conjunto que parte de raíz de 2 y va hasta más infinito. El conjunto B es el que tenemos que ver cómo lo definimos mejor. Entonces, aquí hay que volar ojo, ¿verdad? Vean que el anterior hicimos el conjunto eh, de esta forma, ¿verdad? Que fueran formados simplemente por unos cuantos elementos, porque los X nos decían que eran números naturales, entonces es más simple darlo de esta forma. Es una cantidad finita y pequeña de elementos. En cambio, para este 4 vean que el elemento B está formado por valores de X, que los X pertenecen a los reales. Entonces, aquí al ser números reales, el conjunto se va a formar de una cantidad infinita de números. Es decir, no la podemos enlistar de la misma forma. Entonces, para este caso, lo que tenemos que hacer es un conjunto, pero que el conjunto se vea como un intervalo, es decir, de la misma forma que se ve el conjunto A. Ok, entonces, teniendo esa idea, ¿cómo creen que quedaría ese conjunto B? Bueno, vean que aquí en este caso a las X no tenemos que hacerle nada, son directamente las X que salen de la condición, porque dice que el conjunto B está formado por las X, tal que las X son números reales y cumplen esa condición de que están entre -1 y raíz de 5. Entonces, ¿cómo quedaría el intervalo que representa ese conjunto? Serían entre menos que -1 y entre raíz y sí, raíz de 5. Ok, ajá, está bien. Sería un intervalo que va de -1 a raíz de 5. Pero ahora te pregunto, ¿cómo van los conjuntos abiertos o cerrados, o a uno abierto, otro cerrado? Sería
Uno eh, ¿Te acuerdas cómo abierto les... Ajá. y uno cerrado, no. No. ¿Te acuerdas cómo les expliqué cómo identificar eso con respecto a las desigualdades? O sea, las desigualdades aquí lo que nos dicen es justamente eso, cómo van a ir los paréntesis. ¿Cómo irían? Si dijimos que la desigualdad era estricta, quiere decir que el elemento no se contempla dentro del conjunto. Y si el elemento no se contempla, ¿cómo se pone la llave? El paréntesis cuadrado, perdón. Abiertos. Ok, ajá. Muy bien los dos. Ok, y entonces, eh, ¿cómo iría el menos uno? Ya viendo la desigualdad, ¿cómo iría? Con la llave abierta. Ujú. Antonio me contestó también, muy bien. El menos uno abierto y el raíz de 5. Abierto. Ajá, abierto porque ambos son desigualdades estrictas en el conjunto que me están dando. Entonces, ese sería el intervalo que cumple para B. Ok, ahora, con esto vamos a ver cómo hacer uniones e intersecciones con intervalos. Si yo les dejo esto así, ¿cómo me dirían ustedes que es la intersección? La intersección era lo que compartían, ¿verdad? Ajá, lo que comparten. Ok, Pero sería como del, sería como del menos, no, ok. Más señales un par de trucos para poder eh, pensarlo o resolverlo fácil. El primero, que es como una forma más sencilla, si la memorizan, pues les permite resolverlo más rápido. Por cierto, ya Antonio me respondió, me parece que lo que me respondió está bien. Sí, está bien. Eh, con esta forma es más rápido de resolver, pero si no, también se puede ver desde el punto de vista, desde el punto de vista gráfico. Entonces, con esta forma, yo lo que les diría es, para la intersección, yo quiero formar un nuevo intervalo a partir de los dos que tengo. Entonces, ese intervalo va a ser desde el A1 o desde el A2. ¿Cómo identifico cuál de los dos? Yo lo que tengo que hacer es tomar el valor mayor entre A1 y A2. O que este A1 y A2 lo que representan es como una forma en general de los intervalos. Entonces, en este caso, entre el A y el B, mis A1 y A2 serían el raíz de 2 y el menos 1. Entonces, ¿cuál de los dos sería mayor? a dos.
¿Y quién es A2? O sea, a lo que me refiero es que el A1 y el A2, aquí, como te lo estoy dando, esto representa una forma en general de ver los conjuntos. O sea, esto representa un conjunto que yo tengo y esto representa otro conjunto que tengo ahí, cualquiera. Pero si ya lo aplicamos, lo que yo te estoy diciendo es que para formar el nuevo conjunto, entre el A1 y el A2, tomes el mayor. Pero el A1 y A2, en los conjuntos A y B, están representados por raíz de 2 y menos uno. ¿Sí? O sea, básicamente lo que te digo es que entre esos dos, ¿cuál es mayor? Entre raíz de 2 y menos uno. Sería raíz de 8. Ajá, raíz de 2 porque es el positivo, el otro es negativo, entonces de ahí tomamos este. Es el que nos va a servir. Ahora, para cerrar el nuevo intervalo, lo que voy a hacer es ahora tomar más bien el menor entre B1 y B2. Entonces, ¿cuál es el menor entre B1 y B2 en este caso que estoy tratando? Ok, B1 y B2. Bueno, primero que nada, ¿quiénes serían B1 y B2 en este caso? En el ejemplo. Más infinito y raíz de 5. Ajá, más Ah, infinito y raíz de 5. Entonces, ¿quién es el menor de estos dos? raíz de 5. Exactamente. Entonces, yo agarro el raíz de 5 y con esos dos valores que acabo de marcar, yo genero el conjunto de intersección. Es decir, la intersección va a ir de raíz de 2 hasta raíz de 5. Y bueno, ¿verdad? Aquí tengo que ver hacia dónde va a ir ¿cómo se llama? El paréntesis cuadrado, si va a ir abierto o va a ir cerrado. Entonces, para eso tengo que considerar si los elementos están o no dentro del otro. Que me pregunta Antonio que si hay alguna estrategia para saber dónde se ubican los números racionales en la recta. Em, sí, es que, vamos a ver. Es que de un número racional, bueno, ahorita vemos eso. Dame un momento. En realidad lo más simple es verlo con la cálculo, pero de ya si uno tiene maña puede medio ubicarlas, pero ya te lo explico más a detalle. Aquí lo que les decía es, entonces, para saber si va abierto o cerrado, como es la intersección, uno tiene que considerar si el elemento está en ambos conjuntos o no. Entonces, en este caso, aquí el raíz de 2 está dentro del conjunto A, porque vean que aquí es el elemento de partida, ¿verdad? Es el primer extremo, pero está cerrado, es decir, se contiene dentro de A. Y dentro de B, consideremos en una recta que si yo tengo menos uno aquí y tengo raíz de 5 aquí, entonces este va a ser el intervalo, ¿verdad? Y el raíz de 2 siendo un número positivo y también siendo menor que raíz de 5 entonces tiene que estar por aquí, es decir, si está contenido entre ese segundo intervalo. Entonces, el raíz de 2 pertenece a ambos intervalos, por lo tanto, en intersección va a ir cerrado. Ahora, en cambio, el raíz de 5 vean que directamente aquí ya está abierto. Entonces, en uno de los conjuntos no pertenece. Si en uno de los dos no pertenece, entonces ya es suficiente para decir que no va a pertenecer a la intersección. Entonces, el raíz de 5 va a ir abierto. ¿Está bien con eso? Sí, queda claro.
Ok, Antonio dice que sí. Wendy, ¿te queda claro? Sí. Sí, está claro. Ok, entonces, así sacaríamos la intersección. Como les digo, esto es una posibilidad. Para mí siento que es más sencillo verlo así, ¿verdad? Pero igualmente uno puede hacer el análisis desde la recta numérica. Si yo hago la recta numérica, entonces incluyo los dos conjuntos, ¿verdad? Entonces, el conjunto B va de -1 a raíz de 5. Ambos están abiertos, entonces los pongo abiertos. Ese es el primero. El segundo va de raíz de 2 hasta el infinito. El raíz de 2 va cerrado, entonces lo pongo cerrado y entonces va hasta el infinito, ¿verdad? Ahí busco hacia el infinito. Y entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Busco la intersección. ¿Cuál es la intersección aquí? Sería el, el pedazo que se relaciona entre ambos, que eso vendría siendo esta parte de aquí, ¿verdad? Que es como una sección que está para uno y para otro, por decirlo así, ¿verdad? Y aquí podemos ver, ¿verdad? Lo mismo del abierto y cerrado. Este de aquí podemos ver que va cerrado porque lo apreciamos mejor que está en ambos. Parte de este, ¿verdad? Está dentro de este y también va a estar dentro del otro. Y este otro de aquí va abierto, que sería el raíz de 5 porque en este ya está, ya no pertenece. Esa sería la otra opción, ¿verdad? Hacer el gráfico así. Sí, queda claro. Sí, está claro. Ok, vamos entonces ahora con la unión para terminar el ejercicio. Voy a pasarlo a otra hoja. Ok, para la unión podemos hacer algo similar. Ah, bueno, suave. Voy a llevarme estos conjuntos. Ok, ahí, ya. ¿Ustedes ven la imagen bien? ¿O también la ven pixelada? Qué raro. ¿Por qué? Vamos a ver. Qué raro. Y fue todas que se pixelaron. De ahí, digamos. Rayos. Ok, digamos que ahí. Ok, entonces, ahora para hacer la unión, podemos hacer una idea similar. Vamos a ver. Si yo quiero hacer la unión de dos conjuntos, A1, B1, unido con A2, B2. Entonces, quiero hacer la unión de esos dos. ¿Qué es lo que hago? Genero un nuevo intervalo y entonces, como es la unión, ahora yo lo que hago es, para los dos primeros extremos, A1 y A2,
Ahora lo que voy a buscar es más bien el menor. Entonces, busco el menor entre A1 y A2. Ok, ahora, entre estos, raíz de 2 y -1, ¿quién va a ser el menor? -1. Ujú, -1. Entonces el -1 va a ser mi primer extremo para la unión. Hago lo mismo con el del otro lado e igual al revés, ahora va a ser el mayor. Entonces busco el mayor entre B1 y B2. ¿Quién va a ser el mayor ahora? Ujú, muy bien, Antonio. Sí, aquí el mayor va a ser más infinito, ¿verdad? Ven que es entre más infinito y raíz de 5. Obviamente aquí el mayor va a ser más infinito. Entonces, ya con esos extremos yo puedo montar lo que sería el conjunto. El conjunto de la unión sería desde -1 hasta más infinito. Y aquí eh, de ahí bastaría con ver aquí la apertura que tienen, ¿verdad? O sea, si está abierto o cerrado. Entonces, el -1 está abierto, lo mantengo abierto. El más infinito está abierto. Bueno, el más infinito siempre va a ser abierto, ¿verdad? Entonces, simplemente lo pongo abierto. Eh, y bueno, ahí es igual, básicamente analizar si, yo qué sé, que les den como dos conjuntos que tienen el mismo, bueno, en este caso el -1, pero yo qué sé, que yo les dé de -1 a 4, algo así, y aquí el -1 está cerrado. Si yo quiero hacer la unión, entonces el elemento de partida va a ser el -1 para ambos, pero en realidad el elemento más pequeño va a ser el -1 que está contenido dentro de este. Vean que en realidad este B no contiene el -1 porque está abierto. Entonces, en este caso, el que va a dominar es este paréntesis de aquí. Es decir, que el -1 haya cerrado. Ok, estoy viéndolo de esta manera. Y si yo lo quiero ver gráficamente, pues igual hago la recta numérica, coloco ambos conjuntos. Dijimos que era raíz de 2 cerrado hasta infinito. Voy a ahorrar este para no hacer confusiones por aquello. Y el otro es -1 abierto hacia raíz de 5. E igual abierto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, estoy buscando la unión. Entonces, la unión es lo que va a completar entre todos, ¿verdad? Partiendo desde el -1, esto se va a ir dentro de la unión, lo voy a unir con esta parte del otro conjunto, ¿verdad? Y sigo uniendo todo lo demás que sobra del otro conjunto. Esa sería la unión. ¿Queda claro? Entonces, sí. Sí, todo claro. Antonio, ¿todo bien? Ok, genial. Entonces, em, bueno, primero que nada, no sé si a vos, Gwen, y te queda alguna duda con lo que me preguntaste al inicio. No, ya era más claro. Ok, perfecto. Entonces, ya ahí lo que queda es practicar un poco, ¿verdad? Para repasar esto. Y ya con lo que me preguntaba Antonio, que vamos a ver, ¿cómo hacer para saber dónde se ubican los números racionales en la recta? Vamos a ver, si hablamos primeramente de fracciones,
si nosotros hablamos de fracciones propias e impropias, las fracciones propias son las que están formadas como A entre B, cumpliendo el hecho de que A es menor que B. Es decir, el denominador es más grande. Estas son fracciones propias. Si nosotros tenemos una fracción propia, yo qué sé, por ejemplo, 5 entre 14, ¿verdad? Vean que el denominador es más grande. Entonces, siempre que el denominador sea más grande que el numerador, la fracción va a cumplir que está entre 0 y 1, ¿sí? Siempre que el denominador sea más grande que el numerador, esa fracción va a estar ahí entre 0 y 1. Ahora, ¿cuál es el detalle de aquí de las fracciones? Más o menos como para decir, si tengo algunas similares, yo qué sé, que tengo 4 entre 14 y tengo 11 entre 14. ¿Cuál me dirían ustedes que es más grande entre estas dos? 11, el 11, 14. Ajá, 11 entre 14. Eso porque, bueno, ojo, ¿verdad? Que tenemos el mismo denominador. No va a cumplir como que si tuviera un denominador diferente. Pero, básicamente, las fracciones, el hecho que cumplen es que mientras más grande sea el denominador, más pequeño es el número. Pero mientras más grande sea el numerador, también hay que saber que más cerca está del uno. ¿Sí me entienden esa idea? Sí. Ah, dice Antonio que sí. Wendy, ¿me lo entendés? Sí. Sí, Ok. Entonces, básicamente, bueno, con esa idea que les doy, si yo tengo como uno entre 100 y tengo 99 entre 100, ¿verdad? Que son como casi que los extremos de esta posibilidad de fracciones, en una recta numérica, yo estaré diciendo, igual como les digo, se van a mantener entre 0 y 1, pero aquí el uno entre 100 está más cerca del cero y el 99 entre 100 está más cerca del uno, ¿verdad? Así de esta forma que nosotros podamos compararlas. Ahora, suave que se me atravesó la barra. Ok, si yo hablo de fracciones impropias, ok, las fracciones impropias son las fracciones de la forma A entre B, pero que ahora, a diferencia de las propias, resulta ser que el A, es decir, el numerador, es más grande que el B, o bien el denominador. Entonces, ¿qué son estas fracciones? Son fracciones que yo puedo tener, por ejemplo, 100 entre 16, se me ocurre algo así. O puedo tener, no sé, 14 entre 10. Fracciones de ese tipo, básicamente. Entonces, ¿cómo hago para saber dónde las puedo ubicar? Recordemos que las fracciones son una división. Entonces, yo puedo hacer esa división y más o menos poder ubicarlas con eso. ¿Por qué? Vean, por ejemplo, si yo agarro esta, 100 entre 16. Entonces, si yo hago 100 entre 16, esperen, porque no sé cuánto es. 100 entre 16, ok, yo multiplico, ay, eso se me quedó pegado, ya, ok, yo multiplico 16 por 6 y esto me da 96. Entonces, recordemos como en la escuela, cuando uno nos enseñan a hacer divisiones de esta forma a mano, entonces uno lo que hacía es que lo que da el resultado de esa multiplicación, ¿verdad? Que es el número que más aproxima a 100, se lo tengo que restar a este 100. Entonces, eso me da 96 y lo que me sobra es 4.
Y quedo con este 4. Vean que este 4 no puede tener una división entera entre 16. Entonces, ya con este 4 lo que me va a generar son decimales. ¿Qué era lo que hacía en ese caso? Bueno, yo agregaba un 0 aquí y aquí agregaba una coma. Y entonces seguía dividiendo y aquí empiezo a sacar decimales. Pero ¿qué es lo importante? Aquí lo importante es esta parte entera. ¿Por qué? Porque con esa parte entera yo puedo decir que este 100 entre 16 va a estar entre 6 y entre 7 y ya lo puedo ubicar más o menos en un rango en la recta numérica. Va a estar entre 6 y 7. Aquí se ubica 100 entre 16. ¿Está bien? Ok, Antonio dice que sí. Wendy, ¿todo bien? Sí. Ay, chiquillos, son las 3:30. Yo tengo que ir a otra tutoría. Sí, Ok, ahí rápidamente para quitar la duda de las raíces. Este, bueno, como en el ejemplo anterior, vean que teníamos raíz de 2, teníamos raíz de 5. En este caso, nosotros podemos comparar directamente. Al ser el mismo índice, podemos comparar simplemente a partir de los subradicales. Entonces, como el 5 es mayor que el 2, entonces quiere decir que em, la raíz de 5 tiene que ser mayor que raíz de 2. Ahí obligatoriamente. ¿Verdad? Eso, como les digo, teniendo en cuenta que el índice es el mismo en la raíz. O sea, estamos aplicando la misma raíz. Pero si yo quiero ubicar directamente una raíz para compararla con otros números, yo lo que les recomendaría es irse a partir de las raíces exactas. ¿Cuáles son las raíces exactas? Bueno, yo puedo sacar raíz, bueno, les doy como ejemplo las raíces cuadradas, ¿verdad? Igual lo pueden aplicar con las raíces cúbicas o cualquier tipo de raíz. Claro, tienen que buscar cuáles son las raíces exactas. Pero entonces, bueno, en este caso, eh, las raíces exactas para la raíz cuadrada son raíz de 4, raíz de 9, raíz de 16, raíz de 25 y bueno, aquí siguen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les digo que son raíces exactas? Porque si yo calculo estas raíces, esto me va a dar, esta me da 2, esta me da 3, esta me da 4, esta me da 5 y ahí siguen. Entonces, básicamente, yo puedo ayudarme de estos para ubicar más o menos dónde quedarían las raíces. Por ejemplo, la raíz de 5, vean que está entre 4 y 9. Es decir, yo la puedo ubicar aquí entre 2 y 3. Si yo tengo raíz de 19, ay, perdón, puse raíz de 16. Si tengo raíz de 19, entonces el 19 está entre 16 y 25, entonces yo lo puedo ubicar aquí entre 4 y 5. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Ok. Entonces, ven, como les digo, lo más fácil a fin de cuentas es calcularlo más o menos con la calculadora. Pero con eso ustedes pueden hacerse una idea. Si ustedes memorizan como estas ideas de que la raíz de 4 raíz de 9 da esto, y entonces un número que está entre ellos lo puedo ubicar aquí directamente y ya. Pero sí, esa sería la idea entonces. Estamos entonces, chicos. todo bien. Ok. Entonces, sí, quedaríamos por aquí hoy. Eh, ahí los espero la otra semana si gustan participar de las tutorías y que les vaya bien, que tengan buen fin de semana.